Hola, bienvenidos a este video. Lo que vamos a trabajar acá en este momento es la teoría de Freud acerca de la pulsión. Pero la teoría de la pulsión de acuerdo a los desarrollos que él realiza en el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión, ya que hay algunos cambios que va a hacer posteriormente. A partir de 1920, con más allá del principio de placer y bueno, el planteo de la segunda tópica, bueno, van a haber algunos cambios, pero fundamentalmente el cambio principal se va a dar en más allá del principio del placer. Entonces hay que situar en qué momento dice qué para saber en qué configuración tenía en ese momento Freud acerca de la teoría. Hay una serie de cambios que ya se dan en este texto respecto a lo que venía diciendo antes, como bueno, su idea de angustia como angustia relacionada con una especie de angustia tóxica, ¿no? Que tenía que ver con la acumulación de energía sexual que se acumulaba, y entonces por eso es que ante la falta de descarga generaba angustia. Él ya en las 5 conferencias va a plantear, digamos, más una teoría del trauma, y está empezando a pensar en la teoría de la represión como génesis de la angustia y de la neurosis. Pero lo que sí plantea en este momento es una idea de yo, que es un yo originario, un yo primitivo, que se va a ir desarrollando en la medida que va creciendo, que va madurando a nivel neurológico y a nivel de la estructura del aparato psíquico, y este yo va logrando avances que siempre están en relación con lo pulsional, porque la pulsión es la energía que moviliza al organismo hacia la búsqueda de objetos para la satisfacción, y entonces por supuesto que siempre sería como la batería del ser humano, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que él va a plantear en este momento una idea de yo primitivo, poco desarrollado, débil, y con poca capacidad de gestionar la energía pulsional, y por ende esto mismo le va a generar sobrecarga, y va a necesitar de ir produciendo algunas estrategias para ir descargando o ir canalizando esa energía en alguna cosa. Entonces él va a plantear las fases de organización libidinal. La idea de libido está ligada a la pulsión, pero no es exactamente lo mismo, porque la pulsión tiene que ver con el cuerpo y la libido tiene más que ver con una representación mental de la energía. Él en algunos textos la denomina libido o interés, ¿no? Como, bueno, esa energía que se pone en determinado lugar, pero la energía, por supuesto, viene del cuerpo, o sea, de las pulsiones. Entonces hay una relación. Entonces, las fases de organización libidinal, que es algo que la mayoría recuerda de Freud se recuerda generalmente estas fases, y se recuerda el yo, el superyo y el ello, que en este momento de la teoría no existe, así que no se puede nombrar. Las fases de organización libidinal no tienen que ver tanto con lo evolutivo. Freud no hace psicología evolutiva,
sino que tiene que ver con momentos dentro del desarrollo del organismo donde hay una pulsión que es la pulsión central, la pulsión más importante en ese momento. Pero no quiere decir que las otras no existan, ni quiere decir que cuando se pasa a otra fase, la anterior desaparezca, sino que como que queda en segundo plano y la que está ahora en vigencia es esta otra. Entonces, por eso se denominan de organización libidinal y no son etapas evolutivas como podríamos pensar en Piaget, por ejemplo. Las fases son la fase oral, la fase anal, la fase fálica y después la etapa de latencia, que se da en el niño a partir de los 5 o 6 años, cuando cierra el complejo de Edipo. Entonces, la fase oral tiene que ver con la conexión, o sea, la zona erógena es la boca, es el primer lugar de conexión con el mundo externo y va a ser la primera zona que se conecta con el placer, porque va a tener hambre, va a comer, va a sentir placer, que hasta ahí estamos con la necesidad. Y luego este placer deja como un exceso, ¿no? un excedente que hace que se desee repetir esa situación de placer y por eso el bebé sigue chupeteando, a veces se chupa el dedo, toma alguna sabanita, algún trapito, algo, o el chupete, bueno, depende. A veces las culturas ya tienen objetos para esa situación, ¿cierto? Entonces se lo proveen. Entonces, cuando el bebé toma cualquier objeto, se lo lleva a la boca, explora a través de la boca, apoya la boca en la cara de las personas que lo tienen alzado, a veces muerde. Entonces, esta zona es la zona principal de excitación y de conocimiento y de incorporación de otros objetos. También es un momento en el cual se empieza a construir una primera diferenciación muy básica de lo que pertenece a él y lo que no le pertenece. La diferencia que hace, dice Freud, es entre el yo y lo que no es yo. Por eso que él plantea un yo desde el origen. Toda esta actividad se va a ir complementando con el desarrollo neurológico. Bueno, el bebé va a ir logrando tener mejor manipulación de sus miembros superiores, después se puede sentar, esto amplía el campo visual, entonces esta distinción y los objetos que puede manipular y llevar a la boca se va a ampliar, y después con la locomoción este campo se amplía muchísimo. Entonces ese yo, que primero era una diferenciación vaga entre el yo y lo que no era yo, se va a ampliar muchísimo porque hay una autonomía y una decisión que refuerza ese yo, porque es él el que decide acercarse o alejarse cuando lo llaman ir o no ir, por ejemplo, ya sea que gatee o que camine. Hay un fortalecimiento de eso, del yo, que le va a ir marcando la identidad y le va a permitir diferenciarse del otro. Coincidentemente con esta etapa, es decir, piensen que estamos hablando de la locomoción, se consolida al año y medio, porque bueno, al año empiezan a caminar, pero después ya entre el año y medio y los 2 años, ya caminan con más solidez y con independencia, no necesitan que los estén agarrando, sino que bueno, ellos caminan y bueno, hay que andarles atrás, ¿no? Los que son padres saben, o los que están en bebés a cargo saben lo complicado que es, porque el chico no teme al peligro, tiene muchísima curiosidad, que justamente de eso vamos a hablar en este video, y no repara en lo que es peligroso, lo que no, y bueno, ahí vemos cómo ese yo se está consolidando y se está estableciendo su autonomía. Pero lo que sigue es, si pensamos a nivel de la maduración,
se produce la mielinización de la médula. Entonces ya esa mielinización que venía bajando, por decirlo así, si la mielina va recubriendo todas las neuronas que recorren la columna vertebral, que van por la médula, y esto mejora la conexión nerviosa de esas zonas, y a su vez todas las zonas de recepción y de producción de movimiento. Por eso primero se sienta, o sea, primero mueve los brazos y las manos, se abre y cierra las manos, después se sienta, después se para y después camina, porque es acorde a cómo va produciéndose la mielinización. Los psicomotricistas dicen que esta maduración es céfalo-caudal, porque es de la cabeza al coxis, y próximo-distal, es decir, desde la médula hacia los miembros superiores, y hacia lo externo, hacia los dedos, desde los brazos hacia los dedos. Si uno piensa en el bebé, primero mueve los brazos con torpeza hasta que llega al movimiento de precisión de la pinza con los dedos. Entonces esta maduración, bueno, cuando llega a la zona de los genitales, le va a permitir el control de esfínteres. Por lo general empezamos a sacarle los pañales a los chicos a esa edad. El nivel de maduración a veces varía, hay chicos que pueden controlar esfínteres antes y otros después. Entonces la zona erógena que se pone en juego en ese momento es la anal, y a su vez, a nivel de lo psicológico y de la relación con el otro, lo que se pone en juego es la obediencia y la desobediencia, el sometimiento o la rebelión, porque el chico puede obedecer o no. Freud dice que el primer regalo que da una persona a otro es la caca, porque en sí es más fácil, es más placentero cuando uno tiene ganas hacer y listo, y no andar aguantando hasta que llegue al baño. Entonces, si uno lo hace es porque el otro se lo pide. Entonces, si lo da es por amor al otro, pero también se lo puede negar. Entonces, ahí muchas veces se pone en juego cuestiones que tienen que ver con lo que sería la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? En esta etapa. Entonces, es decir, lo anal, ¿qué tiene? ¿Qué otros significados tiene? Esto lo vamos a ver después cuando trabajemos puntualmente la pulsión. El objeto de la pulsión se va desplazando, si no se mantiene siempre el mismo. A veces sí, pero por lo general se va desplazando y se encuentra ese objeto. Entonces va encontrando objetos simbólicos que lo representan a lo anal. Entonces lo anal tiene que ver con obedecer o desobedecer. Entonces todo lo que esté simbólicamente relacionado con esto tiene que ver. Generalmente representa lo anal. El retener y el expulsar también tiene que ver con lo mismo. Entonces, por ejemplo, una persona avara, es decir, que es miserable, que retiene el dinero y no lo quiere dar, está relacionado con lo anal, simbólicamente, por supuesto. Y la persona que es dadivosa, que es generosa, que regala, sería lo contrario. Simbólicamente lo representa. Y luego, bueno, por esta misma puesta en evidencia de los genitales y del retener y del hacer y que la pelela o el baño y toda esta historia pone en juego los genitales, y llega un momento en que el chico se da cuenta de que hay diferencia. Primero que empieza a sentir el placer de esas zonas erógenas, y entonces los genitales se ponen en su foco de atención, y va a empezar a sentir placer o no, placer, digamos, o no, de acuerdo a si retiene o expulsa, o de tocarse, ¿no? Y entonces entra en la fase fálica. ¿Por qué es fálica?
porque Freud sostiene que el miembro que rige es el masculino, es el pene. Por eso el falo, es decir, el pene, el órgano en sí representa lo masculino. Pensemos que es una sociedad en general que favorece al hombre, y más en la época de Freud, donde la mujer tenía un papel bastante secundario en la sociedad. Se planteaba si tenían que votar o no, por ejemplo. Bueno, entonces el falo representa todo lo masculino que tiene un lugar privilegiado. Entonces por eso él va a hablar de falo y no de pene. Pero bueno, como desplazamiento, todo lo que tiene que ver con este órgano se denomina fálico. Entonces, alguien que ocupa un lugar masculino, un lugar de poder, un lugar de dominio del otro, va a ser fálico. Todo aquello que tiene forma, la forma de clavar, la forma del órgano, es fálico también. En general, esto lo van a escuchar probablemente. Entonces, bueno, esto mismo va a poner en marcha todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo, porque la excitación tiene que ver generalmente con las personas que están alrededor, porque son los miembros con los que se vincula el niño, y entonces la energía, la carga sexual va a estar ubicada sobre ellos. Pero tarde o temprano va a aparecer una prohibición, porque ambos padres o la pareja, los que cuidan, no responden a ese requerimiento. Entonces, tarde o temprano, con mayor o menor violencia, se va a encontrar con una prohibición. Esta prohibición es la prohibición del incesto, que Lévi-Strauss estudia en distintas sociedades y sostiene que es universal, que en toda sociedad se da de alguna manera esta prohibición, es decir, que hay alguien que está prohibido. Entonces, todos los deseos eróticos que se orientaban hacia ese objeto, y hay que hacer algo con eso porque está prohibido. Entonces, el complejo de Edipo se da junto con el complejo o tarde o temprano se va a chocar con el complejo de castración, que es la amenaza de castración, es decir, bueno, viejo, acá se terminó, esto basta, esto no. Entonces va a tener que hacer algo con esa energía, y de acuerdo a cómo se juega Freud siempre habla de transacción o negociación, ¿no? Él hablaba del comercio sexual, pero no por las prostitutas, sino comercio sexual porque muchas veces a través de la seducción, si no miren la publicidad, a través de la seducción y a través del erotismo, uno consigue un trabajo, por ejemplo, ¿no? Una mujer por ahí se presenta a vender algo y se pone un escote porque sabe que así vende más, y de hecho lo logra. Y si no, miren las calzas de las playeras de las estaciones de servicio. Por dar ejemplos, ¿no? Entonces, habla de comercio sexual en ese sentido, ¿no? Entonces, el objeto va a estar prohibido y el niño va a tener que hacer algún tipo de transacción. De acuerdo a la transacción que haga, es mental, ¿no? Es intrapsíquica la decisión que tiene que tomar. Son todas decisiones que son inconscientes, ¿no? A mí me da risa cuando por ahí con todo esto de la identidad de género, qué sé yo, que plantean una elección. Sí, es una elección, pero es una elección inconsciente. Es decir, uno no es que se sienta un día y como si fuera que abre el ropero, ¿no? O el placard, y mira y dice, a ver, sí, no, este no me convence, voy a elegir y entonces elige ser mujer o varón. Hay todo esto, un complejo proceso de negociaciones con respecto a los propios impulsos y con quién se identifica, y en función de todo ese trabajo psíquico es que va a terminar dándose, por un lado, la identidad sexual, si es masculinizada o feminizada,
de acuerdo a los cánones sociales de su cultura. Por supuesto, ¿de dónde va a sacar los patrones? De su cultura. Y el deseo sexual orientado hacia un varón o hacia una mujer también se van a dar, van a ser resultado de todos esos intercambios. Entonces, la fase fálica desemboca en el complejo de Edipo, y el complejo de Edipo en algún momento se termina cuando la amenaza de castración se vuelve real, se vuelve posible, es decir, cuando la prohibición se hace real, se establece con firmeza, y entonces hay que hacer algo con estos impulsos. En ese sentido, el complejo de Edipo generalmente lo cuentan como heterosexual, ¿no? Que la nena se enamora del papá y que el nene se enamora de la mamá. En realidad, los impulsos son hacia ambos padres, porque son los que están están en su alrededor. Y supongamos que tiene una madre y un padre. Igual, a ver, tiene que ver también con el posicionamiento masculino o femenino, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, y si tiene dos padres, ¿qué va a pasar? ¿No? Pensando en las parejas actuales. Y si son dos madres, ¿qué va a pasar? Bueno, probablemente uno ocupe el lugar de la función masculina y el otro ocupe el lugar de la función femenina, porque son funciones simbólicas que nosotros hemos construido en la sociedad, que hemos ligado a los órganos sexuales, pero que se ha ido viendo que en realidad la construcción de la identidad no siempre va en línea con los órganos genitales, es decir, género y sexo no es lo mismo. El género es una construcción y el sexo es lo que uno tiene cuando nace. Entonces, ¿con qué tiene que ver la identidad? Y tiene que ver con estas transacciones que yo decía recién. Entonces, cuando tiene que decidir, es decir, ambos padres están prohibidos, porque son parte de la prohibición del incesto. Incesto es con cualquiera de los dos padres. Entonces, si se identifica, entonces, ¿qué transacciones puede hacer? Vamos a poner dos básicas para no hacer esto muy largo, porque ya voy 22 minutos y recién hablé del complejo de Edipo. Que podría, bueno, hacer un video solo de complejo de Edipo y después seguir con pulsión para que no se complique tanto, no se haga tan largo. Cuando tiene que tomar la decisión, la posición masculina y femenina, evidentemente, por la posesión del falo o la no posesión del falo, desde la teoría de Freud, va a ocupar un lugar diferente. Entonces, el primer objeto de amor en general es la madre, ¿no? La madre biológica en general, digo, porque la relación que tiene con esa persona es de cuerpo a cuerpo, porque ha sido parido por esa mujer, porque ha sido amamantado, es una relación de cuerpo a cuerpo, ¿no? Es mamar, es conectarse con el cuerpo del otro. Entonces, en general, el primer objeto de amor, tanto para la mujer como para el varón, o la nena y el nene, es la madre. Pero le va a pasar algo diferente si el niño descubre que es varón o que es mujer. Por esta cuestión del falo, porque en la sociedad en general el falo representa lo masculino, más en la época de Freud, que es un lugar de privilegio. Entonces, el que nace con falo tiene miedo de perderlo. ¿Por qué tiene miedo de perderlo? Porque descubre que hay otras personas que no tienen. Y los niños sostienen lo que Freud denomina la premisa universal del pene, que todos tienen el órgano masculino. El que no lo tiene es porque lo perdió. Si lo perdió es porque se portó mal o por algún tipo de castigo. Entonces, el varón
tiene miedo de perderlo, por eso que la amenaza de castración para el varón se vuelve bastante probable. Al ver los órganos femeninos dice, acá capaz que sí. Entonces, a partir de ese momento se convence, esto todo es de la teoría de Freud, y empieza a hacer todo el trabajo psíquico para despegarse de la conexión con los padres desde el punto de vista erótico. Lo que pasa es que la energía sigue estando, porque la pulsión es orgánica y no se va porque uno desee que no esté, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Y bueno, tiene que canalizarla por otro lado. ¿Por dónde la canaliza? Bueno, por eso hablamos de transacción. En el caso del varón, vamos a poner el varón. Bueno, el varón, todos los impulsos que dirige hacia el padre, los transforma en identificación. La identificación es, de alguna manera, tomar rasgos del otro y hacerlos propios. Obviamente que esto es inconsciente, es decir, lo que se ha hecho es transformar el amor en admiración. Por eso que cuando uno admira a alguien, de alguna manera lo ama por eso que tiene, que es como un ideal, por supuesto, en esa edad más todavía. Pero bueno, si nosotros nos identificamos con un profesor o con un jugador, nos identificamos en la versión idealizada que tenemos de esa persona y queremos tomar esos rasgos como propios. Esta identificación se llama identificación secundaria porque tiene que ver con los rasgos que uno va a asumir y que van a ser parte de la identidad. Entonces, si un varón se identifica con el padre haciendo este trabajo psíquico de transformar una cosa en la otra, se identifica con él, asume rasgos masculinos y se masculiniza. Si lo hace la mujer le va a pasar lo mismo, es decir, la mujer se va a masculinizar si se identifica con el padre. Se identifica en cuanto a la identidad sexual, pero se puede identificar en otras cosas, en la profesión, en la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas, en el carácter podrido, qué sé yo, en muchas cosas se puede identificar al otro. No necesariamente, es decir, nosotros somos un cúmulo de rasgos. Yo siempre utilizo la metáfora de la cebolla, ¿no? Porque hay muchas capas, cada una de las capas es un rasgo que quizás hemos sacado de otras personas, ¿no? Como una especie de collage que hemos ido tomando de identificaciones con distintas personas y distintos rasgos, no una totalidad, no es una fagocitación del otro, sino que es un rasgo, algo que lo representa, algo que yo admiro en ese otro y lo hago mío. Entonces termino sin darme cuenta asumiendo características de ese otro. Entonces, en este caso, en el caso de la identidad sexual, en el caso del varón, el que yo daba, si se identifica al papá, va a asumir rasgos masculinos. A veces se puede identificar por lo contrario, es decir, se identifica desde lo masculino, pero no hacer lo mismo que hace el padre. Por ahí el padre, qué sé yo, es camionero y el pibe es pintor, o es artista, músico, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí en lo masculino. Por eso digo, no es una fagocitación del otro en su totalidad, sino algunos rasgos. Si pasara, bueno, y en este caso, supongamos en el heterosexual, y la madre, que también tenía conexiones con ella, con connotaciones eróticas, queda prohibida. Entonces, toda la carga erótica se va a desplazar hacia otros objetos. Por eso muchas veces las mujeres que se eligen, en este caso, tienen algún rasgo de la madre. No puede parecerse mucho porque si no va a caer la prohibición, y muchas veces esa prohibición a nivel de lo inconsciente genera, por ejemplo, impotencia.
porque inconscientemente está ejerciendo, no digo que sea la única causa, estoy dando un ejemplo para que se entienda. Entonces, el otro objeto, todas esas otras mujeres son permitidas, menos la madre. La madre está prohibida. Entonces, va a desplazar su erotismo hacia otras mujeres y con la madre va a mantener ese amor desexualizado que es el amor cariñoso. Por eso el peor insulto que se le puede decir a un hombre es tratar de prostituta a la madre, porque es ubicarla otra vez en el lugar de mujer sexual, que es lo que ha reprimido, está en el inconsciente. O sea, más que una ofensa, porque la madre no se va a volver prostituta porque le digan, sino que es recordarla o poner a la madre en el lugar de mujer sexuada, ¿no? Y bueno, si esto ocurre al contrario, es decir, el varón se identifica con la madre, asume rasgos femeninos y como la madre elige a un varón como objeto de deseo, entonces se va a hacer afeminado y además va a elegir como la madre una pareja masculina. También puede pasar que se identifique a la madre, se feminice, pero aún así desde la relación con el padre tome la elección de objeto y elija como el padre. Entonces es afeminado, o sea, es delicado, pero los objetos de deseo que elige son mujeres. Esto también se da. Por eso vuelvo a repetir, no es una fagocitación, sino que son ciertos rasgos que se pueden combinar de muchas formas. Por eso la existencia de tantos sexos y personas que no definen. Y entonces se enamoran de un rasgo del otro independientemente de que lo sostenga un hombre o una mujer. Entonces si ese rasgo lo tiene un hombre y él es varón, se vuelve homosexual. Y si ese rasgo lo tiene una mujer, se vuelve heterosexual. Es muy complejo cómo se configura la identidad y el deseo sexual. Y tiene que ver con todas estas elecciones que se terminan reprimiendo y por eso uno no las recuerda, uno no recuerda en qué momento hizo la elección. Y por eso para uno siempre fue así, ya sea homosexual, heterosexual o lo que sea. Es decir, es tan culpable uno de ser heterosexual como de ser homosexual, digo, porque es una elección que se ha hecho de manera inconsciente y bajo la presión de la amenaza de castración. En el caso de la mujer, según la teoría de Freud, es más complejo porque la mujer también tiene como primer objeto de deseo a la madre. Pero por esta cuestión del falo, cuando la nena descubre que la madre no tiene, y el que tiene es el padre, se desilusiona de la madre, reniega de la madre, y de alguna manera la culpa por haberla hecho fallada, incompleta, sin ese objeto tan importante, ¿no?, que es el falo, y a partir de ahí, de esta desilusión, se inicia el complejo de Electra, le llaman muchos, o complejo de Edipo femenino, con el padre. Por eso la relación entre madre e hija es una relación compleja, porque siempre está teñida de esta... en realidad siempre, o sea, la ambivalencia es un rasgo característico de la neurosis. Nosotros amamos y a la vez queremos acogotar a ese otro que amamos, ¿no? Tenemos siempre esa ambivalencia. Pero bueno, entre la madre y la hija hay siempre esta rivalidad, envidia, ¿no? Siempre hay esta ambivalencia entre ellas, porque son a la vez rivales, ¿no? Y empieza el complejo de Edipo femenino. El problema es que la amenaza de castración no tiene la misma fuerza que en el varón, porque ella no tiene para perder el órgano, si no tiene.
Entonces, ¿por qué termina dejando, digamos, obedeciendo la orden? Y porque el padre no accede a este amor, no lo corresponde. Entonces no le queda otra que hacer todo el mismo trabajo que expliqué antes para el varón. Identificarse con, depende de quién, ¿no? Se va a masculinizar o a feminizar si se identifica con el padre o con la madre, y si toma de objeto de deseo al del mismo sexo o al del sexo contrario. Entonces, en el caso de la mujer se da a posteriori con menos fuerza. Por eso la histeria aparece como estos casos que a veces rondan o rozan la locura, ¿no? En muchos de los casos, bueno, en el caso de la película del método peligroso, las cosas que hacía la paciente parecía que estaba muy trastornada. Sin embargo, no tenía pérdida de realidad. Ella lo que tenía era sueños, eran fantasías, se imaginaba cosas, pero no con pérdida de realidad, no alucinaba, que sería la locura real, la pérdida de realidad, sino que ella lo que tenía eran estas fantasías que estaban transformadas en otra cosa, simbólicamente representaban los deseos que tenía. Entonces, el complejo de Edipo se sepulta. Freud habla del sepultamiento del complejo de Edipo. Esto vamos a ver cuando veamos la segunda tópica, qué importancia tiene para el aparato psíquico en la segunda tópica. Pero en este momento de la teoría, ese sepultamiento lo que va a poner en marcha es, primero que va a favorecer la sublimación, o va a ser favorecido por la sublimación de la que voy a hablar después. Pero además, cuando hablamos de sepultamiento, hablamos de que se envía al inconsciente, ¿no? Por eso está sepultado. Y permite entrar en la fase de latencia, es decir, toda esta turbulencia, todo, imagínense un niño de 5, 6, 4, ¿no? Entre los 4 y los 6 años, tener que resolver todo esto tan denso, ¿no es cierto? No es fácil. Entonces, cuando se llega al sepultamiento, que ya esto está resuelto, que todas estas transacciones están más o menos acomodadas, toda la energía que estaba puesta ahí se pone, queda disponible para destinarla a otros objetos, y por eso la fase de latencia es como una fase de menos turbulencia y más disponibilidad de energía libidinal para el conocimiento, ¿no? Por eso tradicionalmente se inicia la enseñanza primaria entre los 5 y los 6 años, y en las etapas anteriores era más dedicado al aprendizaje a través del juego, ¿no? Y esta fase de latencia se va a mantener hasta la preadolescencia, donde, bueno, por la maduración sexual, se va a producir lo que se llama el segundo despertar sexual, porque se vuelven a recargar las pulsiones por la maduración sexual, mayor tensión, mayor excitabilidad. Pero bueno, esto seguramente lo van a trabajar en la psicología de segundo año, la van a profundizar ahí. Yo lo único que les digo es que tiene importancia, porque aquí se define, se consolida lo que sería la identidad sexual. Esto que había estado en germen en los 5 o 6 años, que en general uno ve en los niños ya cierta actitud masculina o femenina a los 5 o 6 años, pero no se termina de consolidar esto hasta la adolescencia, que es cuando el aparato psíquico, además a nivel neurológico, esto no se sabía en la época de Freud, ahora sí se sabe,
Hay muchas partes del cerebro que terminan de madurar en general. Por ejemplo, las cosas que tienen que ver con el autocontrol, que tiene que ver con la maduración de el lóbulo frontal, termina de madurar en la adolescencia. Entonces los chicos tienen menos autocontrol hasta que esto madura, y en todo ese periodo está todo el proceso de consolidación de la identidad sexual y la maduración a nivel de la identidad como sujeto independiente y separado de la familia, lo que sería la salida exogámica. Ahí se terminaría de consolidar todo esto que estaba en germen, y puede refrendarse, es decir, reforzarse eso que ya venía, o modificarse en de alguna manera. El chico empieza a explorar de nuevo, por ahí encuentra nuevas experiencias, se conecta con otras cosas, empieza a desarrollar tal vez algunos deseos o algunas cosas que hasta ese momento no le había dado importancia. Entonces la identidad se sigue tejiendo a lo largo de toda la adolescencia. En realidad a lo largo de toda la vida, porque nosotros vamos consolidando nuestra identidad a medida que vamos viviendo experiencias nuevas, ¿no? Cuando uno se pone de novio, cuando se casa, aprende a convivir, lo que es la negociación con el otro, ¿no? Después cuando es padre, después cuando los hijos son grandes y maduran y se independizan, tienen que volver a ocupar otro lugar, porque durante muchos años tuvo un lugar de crianza. Entonces la identidad constantemente se está reestructurando y se está reeditando de acuerdo a las distintas vivencias que va atravesando. Así que bueno, espero que esto les haya servido, que hayan entendido más o menos de qué se trata el complejo de Edipo. Desmistificar un poco esta cuestión de la versión heterosexual del complejo de Edipo, que es la que podemos encontrar por ahí, y ver la complejidad que implica el resolverlo, si es que se resuelve el complejo de Edipo. Así que bueno, seguimos con el tema de las pulsiones en otro video, así no los canso con tanto tiempo de hablar. Hasta luego.